Hechos capítulo 1, versículo 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Oremos, por favor. Te adoramos, Señor, en esta hora y pedimos, Señor, que las palabras de nuestra boca, nuestra meditación te sean agradables, Señor. Que seamos dirigidos por ti por medio de tu Espíritu Santo y todos podamos aprender y recibir lo que tienes preparado para nosotros. Nos encomendamos a ti, dependemos de ti. Toma nuestras vidas para la gloria de tu nombre. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Hoy, mis amados hermanos, en nuestra serie sobre las misiones mundiales y cómo involucrarme en ellas, porque no solo queremos que usted aprenda sobre las misiones mundiales, sobre los propósitos de Dios, sino que cada uno de nosotros podamos involucrarnos activamente en el gran programa de Dios. El tema de esta mañana, que es nuestro cuarto tema, es una estrategia sabia para hacer misiones. Y creo yo que es pertinente que podamos prestar atención a la estrategia sabia de Dios, precisamente para que podamos cumplir su plan y su propósito. ¿Por qué decimos esto? Porque misiones es nuestra razón de ser. Yo quiero que esto pueda calar en tu corazón, pueda grabarse en piedra y puedas tú sentirlo, experimentarlo, creerlo, vivirlo. No solo es una frase, es un resumen, es una esencia del propósito de Dios. Las misiones es la razón de ser de la vida de una iglesia, y tú eres iglesia. De modo que estamos hablando en forma personal. Pero cuando hablamos de las misiones mundiales, hay problemas que nosotros tenemos que ser conscientes. Pastor, ¿qué problemas se presentan cuando hablamos sobre las misiones mundiales, el programa global de Dios para la vida nuestra y para la vida de la iglesia? Bueno, es que no siempre las cosas salen como queremos. No tenemos los recursos, no tenemos a las personas, no se levantan los misioneros, no hay las capacitaciones dadas, no se mantienen y se sostienen en el tiempo las personas que toman decisiones. La presión del mundo, la carne, el pecado, hacen lo suyo, oponiéndose, interviniendo y hasta desalentando y haciendo que muchos no podamos cumplir lo que Dios quiere para nuestras vidas en este tema. No siempre las cosas salen como queremos y muchas veces hay fracasos en estos intentos por cumplir las misiones, por cumplir el plan de Dios. Yo quiero obedecer a Dios, queremos hacer su voluntad, pero no siempre sale como queremos y no podemos alcanzar los propósitos de Dios. No solo eso, sino que hay proyectos que no cumplen sus objetivos. ¿Y cuántos proyectos misioneros han levantado a lo largo de los años? No solo en nuestro país, sino en el mundo entero. Y hay misioneros que han tenido que regresar a sus lugares de envío, de sus iglesias, por distintas razones. Problemas de salud, problemas familiares, problemas económicos, problemas de peligro, de oposición, asuntos de gobierno, abandono incluso de los misioneros en el campo de la misión. El hecho es que se presentan problemas cuando se intentan aplicar las misiones. La gran pregunta es: ¿por qué pasan estas cosas, pastor? Si esta es una obra de Dios y la iglesia es del Señor,
¿Por qué no siempre se cumplen estos propósitos de Dios? Miren, mis amados hermanos, con sinceridad, creo firmemente, a la luz de la palabra del Señor, que no se hacen las cosas como Dios tal vez lo ha planificado. Es un asunto de no hacerlo como Dios espera que se hagan las cosas. No se usa la estrategia divina, no se aplican los planes de Dios, y muchas veces hay más de humano que de los planes de Dios. Y entonces no se cumplen estos propósitos de Dios. De hecho, el Señor Jesucristo dijo en Mateo 22, 29, erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Cuando Jesús dice esto, nos está mostrando claramente que cuando hablaba en ese momento con líderes religiosos y con discípulos y con la gente, interpretaban las cosas de Dios de una manera distinta, de una manera diferente. Creían que las cosas se tenían que hacer de una manera, y por eso Jesús tiene que corregir, y se los dice claramente, erráis. Y aquí está entonces la gran respuesta a los problemas que estamos citando. Hay errores que se cometen en el camino, y los errores surgen por lo menos por dos motivos o dos razones que el Señor Jesús cita ahí en sus palabras. Porque desconocen las Escrituras y desconocen el poder de Dios. Eso significa que muchas veces los proyectos de Dios, los planes de Dios en la iglesia y aún personales, se hacen ignorando los planes de Dios según su palabra, o a medias, se conoce a medias. Pero Jesús está señalando aquí, si hay errores es porque están ignorando las Escrituras, lo que ella dice, lo que el Señor habló, lo que el Señor desea, lo que el Señor espera, cómo quiere que se hagan las cosas. La Escritura nos lo dice, su voluntad ha sido revelada para la iglesia y para la vida personal de cada creyente. Pero por otro lado, ignoramos el poder disponible de Dios para que cumplamos esa voluntad del Señor. ¿Cuántos dicen amén a esto? Ese texto es clave, mi amado hermano, en nuestras vidas personales y en la vida de la iglesia. Así que no intentemos hacer nada que no esté conforme a los planes de Dios y a la estrategia de Dios. ¿Qué es una estrategia? De repente me preguntará, pastor, ¿y estrategia? Sí, he escuchado, pero bueno, ¿qué es una estrategia? Mira, en el campo militar, una estrategia es el arte de proyectar y dirigir las operaciones militares, ¿no es cierto? El arte de planear, dirigir y ejecutar las operaciones militares. Pero en general, es una serie de acciones muy meditadas, muy pensadas, que están encaminadas hacia un fin determinado. Eso es estrategia. No solo se emplea en el ámbito militar, se emplea en el ámbito de toda la vida, en cualquier ámbito de la vida, en los negocios, en los proyectos, en las universidades, en los colegios, en los hogares, en la vida personal. ¿Qué es una estrategia? Muy simple. Es pensar cómo se tienen que hacer las cosas para que logres un objetivo y un fin. Y en las misiones mundiales, que nacen del corazón de Dios, la estrategia divina, es decir, cómo se deben hacer las cosas para cumplir la misión, es la capacitación del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos ha sido dado para que podamos cumplir las misiones mundiales y cumplir los propósitos de Dios para nuestra vida. Por eso Jesús dijo en la gran comisión, antes de ascender a los cielos, antes de despedirse de sus discípulos y antes de dejarnos el encargo de ir y predicar el evangelio a toda criatura, después de eso dijo, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Jesús enseñándonos el camino
mostrándonos cómo se tienen que hacer las cosas. Esta es la estrategia para las misiones mundiales. Hoy no ha cambiado después de tantos años. Tenemos que conocer el arte de la dirección estratégica de Dios para hacer las cosas de Dios en la iglesia, a través de la iglesia, en nuestras vidas también. Tienes que conocerla. Y Dios nos lo ha revelado. Es además la estrategia sabia de Dios para tu vida personal. Tú dirás, bueno, pastor, muy interesante que la iglesia entonces se encargue de pensar muy detenidamente cómo se hacen las cosas para que no hayan errores. Pero déjame decirte que esto tiene una implicancia más personal y más profunda. Te alcanza a ti. Nos alcanza a nosotros. En forma individual, es la forma como tú tienes que vivir la vida. Predicar a Jesús no es un asunto de 1 hora a la semana. Predicar a Jesús no es un asunto de un momento en una parte del programa de la vida de la iglesia, como si fuera una actividad que implica un poco de tiempo. Compartir a Jesús, escúcheme bien, mírenme, compartir a Jesús es un asunto de toda la vida, de toda la vida. Todos los días de nuestra vida tenemos que hablar como Jesús, tenemos que compartir de Jesús. Tiene que ver con nuestra forma de vivir, de convivir, de serlo cada día. Así que no es un asunto de 2 horas a la semana, un determinado tiempo, hacer misiones. La iglesia hace misiones todo el tiempo y lo hacemos con nuestra vida personal. Por eso, esta clase de vida no se puede vivir si es que Dios no nos enseña cómo se tiene que vivir. Y si usted nos visita por primera vez en esta mañana, o usted nos escucha y nos ve por primera vez, usted tiene que saber que Dios tiene una manera de cómo debemos vivir nuestras vidas. De hecho, tiene que ser según su estrategia, a su manera. ¿Amén? ¿Amén? A su manera. Vivamos a su manera. Hagamos las cosas a su manera. Su madre, la madre de Jesús, cuando estuvo en esta tierra, lo entendió perfectamente. Aun cuando Jesús era muy joven en su ministerio. Ella dijo en Juan capítulo 2, versículo 5, ¿te acuerdas en aquella primera presentación pública del maestro en las bodas de Caná de Galilea? ¿Te acuerdas? ¿Qué dijo María, la madre de Jesús? Le dijo a los que servían, haced todo lo que os dijere. Había un debate. El mejor vino se tiene que sacar al principio o al final. Ese era el debate. Y Jesús está haciendo las cosas no como siempre las hacemos normalmente. María, ante esa circunstancia, inspirada por Dios, le dice, miren, sé que hay una forma en que ustedes normalmente hacen las cosas. Pero María dijo, hagan todo lo que Jesús les dice que hagan. Porque siempre será distinto a nuestras maneras. Es importante entonces, si queremos estar involucrados en las misiones mundiales como iglesia de Villa María del Triunfo, como miembro de tu grupo de vida, de tu grupo de damas, de varones, de jóvenes, o como miembro de tu propia familia, si nosotros queremos estar involucrados en las misiones mundiales, viviendo como Dios quiere, debemos entender entonces en qué consiste esta forma de hacer las cosas. Pastor, yo quiero saber cómo tengo que hacer las cosas. ¿Puede usted compartirlo? Con mucho gusto, amado hermano. Hoy veremos entonces la estrategia sabia para hacer las misiones. Amén. La estrategia sabia. En primer lugar, toma nota, por favor. Esto lo desprendemos del mismo verso 8 de Hechos capítulo 1. Lo primero es recibir la capacitación. Cada uno de nosotros tiene que ser enseñado por Dios. Dice el verso 8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. El plan de Dios. Jesús determinó que antes de salir y predicar, antes de aplicar la estrategia, antes de hacer las cosas, reciba usted la capacitación, la capacidad que nos da el Espíritu Santo. A todos. El tema principal del libro de los Hechos, que el libro que estamos leyendo, ustedes saben que son las campañas misioneras de la iglesia en el primer siglo. Cómo la iglesia se extendió
estas campañas que se pusieron en marcha para que muchos conocieran a Jesús. Y el versículo clave del libro es precisamente 1:8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para poder aplicar el plan de Dios y hacer la extensión de la iglesia en el mundo. ¿Por qué? Porque intentar hacer algo para Dios sin estar capacitado por Dios, por el Espíritu Santo, creo yo que es la perfecta definición de lo que es la insensatez. Dicho de otro modo, es insensato hacer las cosas de Dios sin la capacitación de Dios. ¿Me dejo entender, hermanos? Es insensato, no es sabio, no es correcto, es imprudente que nos lancemos a hacer las cosas de Dios sin la capacidad y sin la capacitación de Dios. Porque lamentablemente hemos tenido una mala costumbre que hemos ido adoptando a través del tiempo. Desde muy temprano en nuestras vidas, ¿qué hemos hecho? Hemos adoptado la costumbre de hacer las cosas por iniciativa propia, y cuando entonces nos equivocamos y fracasamos, entonces buscamos la ayuda de Dios después. Después, y discúlpame el francés, después de que metemos la pata. Señor, ayúdame. No debí decir, no debí hacer, no debí comportarme así, no debí conducir a mis hijos así, no debí tratar a mi esposa así, no debí conducir mi matrimonio de esta manera, no debí abandonar la iglesia, no debí abandonar la oración, no debí dejar mi Biblia, no debí ser ligero en esto o aquello, no debí tener esos 5 minutos que me llevaron al fracaso. Nos mandamos y queremos hacer la obra del Señor y queremos conducir nuestras propias vidas sin la capacitación de Dios a través del Espíritu Santo. Y eso es fatal. Eso es fatal. Meter la pata, equivocarnos, hacer las cosas en forma incorrecta y después pedirle la ayuda del Señor para que solucione todo nuestro desastre. Por eso es un orgullo tremendo intentar hacer algo espiritual en el poder humano. Y de esto se trata este principio. Hacer las cosas espirituales con los recursos humanos, con las habilidades humanas o con los talentos humanos. No se puede hacer. Estamos ya aprendidos en esta lección. No se puede hacer la obra espiritual de Dios con las fuerzas naturales del ser humano o con nuestras habilidades naturales que tenemos como seres humanos. No se puede hacer. No dura, no se sostiene en el tiempo, no tienen el éxito que Dios quiere para nuestras vidas. Por eso, mi amado hermano, esta idea, cuando Jesús dice estas palabras, debía cambiar en la mente de los discípulos que estaban reunidos en aquella mañana en el monte antes de la ascensión de Cristo. Tenía que cambiar su modo de pensar. Hasta ese momento ellos tenían en mente otra cosa. ¿Y de qué estaban hablando? Señor, antes de que te vayas, mira, es el momento tan especial. Dinos, por favor, finalmente, ¿cuándo será restituido Israel? El versículo anterior, versículo 7. Dinos, ¿cuándo Israel, nuestra nación, tendrá nuevamente la autoridad y el poder? ¿Será ahora? ¿Será más adelante? Entonces, ¿qué tenían ellos en mente? Que la forma de hacer las cosas era con el poder de la nación restaurada, reconstituida y revalorada, reivindicada. Tenían en mente otra cosa. Por eso Jesús tiene que enseñarles, corregirles y enseñarles el camino correcto por el cual debían andar y hacer las cosas. Por eso les dice, pero recibiréis poder. El pero de aquí, el pero de Jesús, con el que empieza su corrección, implica ¿qué cosa? Un contraste con esos intereses que tenían como personas, como humanos de los discípulos. Ustedes quieren hacer estas cosas, pero la forma de hacer las cosas es de esta manera. Está corrigiendo Jesús. Lección para nosotros. ¿Quieres hacer la obra del Señor? ¿Quieres servir al Señor? ¿Quieres ser un buen padre de familia, un buen creyente, un buen cristiano? ¿Quieres hacer las cosas bien?
¿Quieres hacer las cosas bien? Entonces, no lo hagas ignorando la voluntad de Dios para tu vida. Necesitas la capacidad de Dios. Jesús habla del poder para poder hacer su obra. Poder, no el poder que nosotros nos imaginamos, no el poder que te da ser presidente, no el poder que te da el dinero y tener una cuenta en el banco, no el poder que te da la fama o la popularidad, no esa clase de poder humano. El Señor está hablando de un poder, y la palabra griega antigua que Él usa es dunamis, que se traduce como dinamita en castellano. Para los que no sabían esto es muy revelador. Si esta palabra que el Señor Jesús está usando, entonces nos está hablando de una fuerza que viene de Dios para el creyente, para ti y para la iglesia, que no tiene límites. Es tan fuerte, tan poderoso como nosotros conocemos lo es la dinamita, que se usan en las minas para dinamitar los cerros y poder recoger el mineral precioso, ¿verdad? La dinamita. Bueno, Él usa esta palabra. Eso significa que para hacer la obra de Dios, para ser misionero, pastor, maestro, para ser un guía de grupo de vida, para ser mamá, para ser papá, para hacer los planes de Dios, ¿qué se necesita? Ese poder que viene de Dios, que es grande, porque viene de Dios, que es sobrenatural, que es espiritual. ¿Y qué cosa es eso, pastor? Es la fuerza, es la capacidad o la habilidad que Dios te da para que hagas y vivas la obra de Dios para su gloria. Así de simple. Dios te capacita por su espíritu, te da valor, valentía, fuerza de voluntad, perseverancia, y te quita el temor, te quita la vanidad, te quita el orgullo, te capacita y pone en ti humildad, disposición de aprender, etcétera, etcétera. La capacidad de Dios, el poder de Dios. Mis amados hermanos, Dios ha hecho todo lo que necesitamos para asegurar el éxito en la predicación del Evangelio. Amén. A la luz de esto, Dios ha hecho todo para que garantice la predicación del Evangelio. Así que como iglesia no tenemos que tener limitación ni temor alguno. Empezaremos y continuaremos predicando el Evangelio del Reino en este distrito. Amén. Empezaremos a hacerlo, ¿por qué? Porque Él nos ha capacitado para esta finalidad. De modo que no debemos tener ni temor, ni sentirnos cortos, mucho menos vergüenza para cuando tengamos que compartir el nombre de Jesucristo. Nos ha dado todo lo que necesitamos desde que nos convertimos a Cristo. Es por eso que Dios quiere mostrarnos cómo tenemos que hacer las cosas, cómo hay que llevar a cabo su plan misionero global, utilizando nuestras vidas comunes, sencillas y corrientes, pero vidas llenas del poder del Espíritu Santo, vidas llenas de esa influencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. ¿Cuál es entonces la labor que haces en la obra del Señor? ¿Qué haces para el Señor? ¿Qué estás haciendo para el Señor? ¿Qué estás haciendo desde tu casa para honrar al Señor? No lo olvides, que lo primero es que estés capacitada con el poder del Espíritu Santo, con la influencia, la dirección del Espíritu Santo, sosteniendo esa relación con el Espíritu Santo, no siendo el Espíritu Santo extraño a tu vida, sino siendo cercano, amigable, conocedor de su influencia, de su presencia, de su voz, aprendiendo a discernir su voz, aprendiendo a discernir cuando Él te está poniendo pensamientos, acciones o prohibiciones en tu corazón y en tu alma. A veces lo confundimos con nuestra conciencia. Nuestra conciencia ha sido dada también por Dios para que podamos frenarnos cuando las cosas no marchan bien. Pero además tenemos la presencia real de Dios Trino en la persona del Espíritu Santo en nuestra vida, que nos va guiando y nos va capacitando y nos va dando fuerzas. Por eso tenemos
el gusto de ver siervos perseverantes, siervos exitosos. La semana pasada escuchamos el testimonio del pastor Rojas, titular de la Alianza Cristiana y Misionera de Huaral. Creo que está colgado en el Facebook de la página de la Iglesia Nacional, de la Alianza Cristiana y Misionera. Lo vamos a colgar en nuestro Facebook para que ustedes puedan verlo. Qué precioso testimonio de qué, de hombres como él y su equipo dispuestos a dejarse guiar por la ayuda de Dios y la guía de Dios y la capacidad de Dios a través del tiempo para lograr los objetivos. Este testimonio que dio el pastor Rojas fue en ocasión de su jubilación, terminando la obra de sus días formalmente, porque él nunca se va a jubilar de ser siervo del Señor, pero dejó una obra tangible. Y cuando lo escuché yo decía, sin duda alguna, el poder de Dios le ha capacitado y le ha sostenido durante todo este tiempo, aún en medio de pruebas y pruebas dificilísimas. Así que, mis amados hermanos, tenemos razones suficientes, ejemplos cercanos, para que nos alentemos y entendamos que la estrategia sabia de Dios para hacer las misiones y para conducirnos en la vida empieza siendo guiados por el poder del Espíritu Santo, siendo capacitados por el poder del Espíritu Santo. Entonces, si estás muy triste, ¿qué necesita usted? Si hay desaliento en su corazón para enfrentar su propio hogar, ¿qué necesita usted? Si usted no se siente capaz de hacer la obra, involucrarse en las misiones mundiales que el pastor ya viene predicando varios días, pero ¿qué tiene que hacer? Mi amado hermano, Dios nos ha capacitado con el Espíritu Santo para que podamos cumplir la obra y la hagamos a su manera, no en nuestras fuerzas. Amén. Amén. En segundo lugar, no solo debemos recibir su capacitación, sino que debemos vivir como sus testigos. Es la segunda parte y la segunda gran idea de este versículo. Vivir como sus testigos. Lo dice claramente la segunda parte del verso 8. Y me seréis testigos. Recuerda lo que dijo primero. Recibirán el poder del Espíritu Santo y entonces después me serán mis testigos. Lo importante aquí es la palabra que el Señor Jesús utiliza para describir la función de cumplir la obra del Señor. Testigos. Testigos. ¿Alguna vez alguno de ustedes ha sido testigo en un proceso judicial? Ninguno. Qué bueno que no estemos involucrados en estos temas. Pero un testigo es alguien que da testimonio. Pero la palabra que usa el Señor aquí tiene una idea aún más profunda que simplemente dar testimonio de lo que uno ha visto y ha oído. La idea de esta palabra literalmente es ser mártir. Sean ustedes no solo mis testigos, sino la idea es sean hasta mártires, por la palabra griega que usa allí. Y entonces tú me preguntarás, pastor, ¿y un mártir qué es exactamente un mártir? Bueno, un mártir es una persona que padece sufrimiento en defensa o por causa de su fe o sus creencias. Entonces se mantiene firme en sus creencias, se mantiene firme en su fe y por eso sufre, porque le aplican la violencia, le aplican la injusticia y son duros contra esta persona. ¿Y cuántos mártires hemos tenido en la historia de estos siglos desde que empezó la era cristiana? El primero de ellos, Esteban, ahí está en el libro de los Hechos, apedreado por su fe, muerto por su fe, y no rehusó dar testimonio de Cristo viviente en su vida y terminó siendo apedreado. Martín Lutero, hablábamos muy temprano en nuestra clase de la Academia Bíblica. Martín Lutero, un hombre que fue valiente, un hombre que aceptó el reto que el Señor le
asignó en su vida y en su tiempo tan difícil, siglo XV, XVI. Y él mantuvo firmes sus convicciones cristianas cuando empezó a señalar el error teológico y las faltas inmorales que las autoridades de la iglesia de aquellos días, la iglesia oficial, cometían. Martín Lutero fue el hombre que se mantuvo en pie frente a estas autoridades que le demandaban que se retractara de su fe, que renunciara a sus enseñanzas, que quemaran sus libros y que aceptara estar bajo la autoridad religiosa de aquellos días. Martín Lutero dijo: pruébenme por las Escrituras si lo que yo digo es mentira, y entonces aceptaré y renegaré de mi fe. Nadie lo pudo hacer, porque ellos estaban en el error. Martín Lutero estaba acertado. Y Martín Lutero, lleno del Espíritu Santo, lleno de ese valor que le influyó el Espíritu, esa sabiduría para poder decir lo correcto y lo oportuno y lo apropiado en el momento, esa personalidad que demostró en ese momento, se la dio el Espíritu Santo y fue testigo, que al final fue perseguido, fue expulsado de la iglesia, fue humillado ante todos y fue perseguido, y él tuvo que estar escondido allá en Alemania, finalmente capturado en el castillo de Wittenberg, allá en Alemania. Bueno, ¿qué nos dice el Señor Jesús? Sean ustedes mis testigos. Así que la idea de ser testigo, entonces ya no solo es la del que habla, sino de la que debe estar dispuesto a experimentar oposición, resistencia, casi un testigo de sangre. Y una de las características de estas personas es la valentía para decir lo que han visto y oído, no solamente hablar, sino que también viven lo que creen. Así que el Señor Jesús nos está mostrando su plan. Si queremos ser testigos, estar involucrados en las misiones y hacer misiones como iglesia, tenemos que ser esos hombres que se ponen firmes y me dicen junto conmigo: pastor, estamos aquí firmes para hacer la obra del Señor, para testificar el nombre de Jesús sin temor alguno. Y así tengamos resistencia y alguien se burle de nosotros o nos lance una piedra, nos mantendremos firmes en nuestra convicción de ser sus testigos, porque ese es el plan de Dios, la estrategia de Dios. Y la idea, algo más, no solo es la de ser un testigo que habla, sino la de ser un embajador que representa a su patria. Vayan ustedes y represéntenme. Por donde vayan, represéntenme. Donde trabajen, represéntenme. Retornan a la casa, sigan representándome en la casa. Y si van a un campo de misión, represéntenme en el campo de la misión. ¿Y cuándo un embajador deja de ser embajador? Nunca. El embajador en el país donde se encuentre representando a su país, siempre es embajador, en todo momento es embajador, porque es una persona pública, enviada, embajada, durante todo el tiempo que ocupa su posición de embajador. Así somos nosotros, mis hermanos, somos los representantes de Dios. Tú eres, mírenme, cada uno de ustedes es un representante del Señor por donde anda. Por donde anda. Amén. Gracias por ese amén. Por donde anda, es un representante, es un testigo del Señor. Así que hacer misiones no es un momento, es un proceso que dura toda la vida hasta que el Señor nos llame a su presencia, y es la honrosa responsabilidad que tenemos los cristianos, ser sus representantes, ser sus testigos, incluso hasta la sangre, pero firmes y valientes con la capacitación que el Espíritu Santo nos da. Amén. En segundo lugar es eso. Primero dijimos, recibamos su capacitación. Gracias, Señor, porque nos capacitas. No estamos solos ni abandonados a nuestra suerte. No, tú nos capacitas. En segundo lugar, somos tus testigos y nos marcas el camino, cómo debe ser nuestra vida de testimonio. Pero en tercer lugar, y para terminar, consideremos su estrategia. Su estrategia. Verso 8, la última parte. Entonces recibirán poder del Espíritu Santo, serán mis testigos, y luego añade, lo harán en Jerusalén,
en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Me imagino a los discípulos escuchando ese momento tan solemne. Recuerda el momento antes de la partida, antes de la ascensión gloriosa. Sabían que era el último momento. Él ya había resucitado por más de 50 días. Tenía el cuerpo glorificado, su rostro resplandeciente. Era un momento de conexión emocional, espiritual profundo. Y el Señor les dice, tienen que hacerlo de esta manera. Y menciona lugares que ellos conocían. Empieza por Jerusalén, donde ellos estaban parados, donde habían sucedido todos los acontecimientos de la pasión de Cristo. ¿Recuerdas? La crucifixión, la muerte, los juicios. Sabían y conocían Jerusalén, conocían lo que era la provincia de Samaria, donde habían muchos judíos que a través de la historia habían mezclado la raza con otras clases de personas, y entonces ya no eran judíos puros. Y había una enemistad entre judíos y samaritanos, fuerte, radical, terrible. Ellos sabían a qué se estaba refiriendo con Samaria. Inmediatamente su mente les llevó a Samaria. Samaria, de repente ellos se acercaron a Samaria, bordeaban Samaria y seguían hacia Galilea. Así era con samaritanos ni hablar. Pero Jesús le menciona Samaria y luego le dice hasta lo último de la tierra. ¿Qué estaban pensando ellos? Samaria, más allá de Samaria, Galilea, ¿qué viene después? España y el mundo conocido, ¿no? Y después ¿qué vendrá? Ya ni saben que había más en el mapa. Pero la referencia fue clarísima. Háganlo de esta manera: Jerusalén, Samaria y hasta Judea y hasta lo último de la tierra. Judea era la provincia. Y eso rápidamente se manifiesta en el libro de los Hechos. En el capítulo 1 al 7 se relata la conversión de los judíos. En el capítulo 8 hasta el 9 se demuestra la conversión de los samaritanos. Y en los capítulos 10 hasta el final del libro de los Hechos se relata con mucho detalle la conversión de los gentiles y la extensión del evangelio hasta lugares más remotos. Así que ese plan se notó en el relato de Lucas del libro de los Hechos. Primero los judíos, luego los samaritanos, como llega a través de la mujer samaritana, ¿te acuerdas? Cuando Jesús le habla a la mujer samaritana y la mujer samaritana ve y le predica a todos los samaritanos y el evangelio llega a ellos. Y luego hasta los últimos rincones del mundo de entonces conocido. Y entonces se cumple ese plan del Señor. ¿Qué nos enseña esto? Que la extensión misionera, la estrategia de la extensión misionera tuvo un buen comienzo, ordenado, casi sistemático, llegando hasta los lugares más lejanos. Ahora nos corresponde a nosotros continuar esa estrategia y hacer lo mismo aquí donde el Señor nos ha levantado. ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? Dígalo fuerte, con orgullo. Muy bien, mi amado hermano. Ese es nuestro distrito. Esa es nuestra Jerusalén. Ese es el lugar donde estamos con las plantas bien puestas aquí en esta tierra. Aquí estamos. Y el Señor nos ha puesto aquí para que sea nuestra Jerusalén, para alcanzar a los que están cerca de nosotros. Entonces, ese testimonio tiene que comenzar por casa, que es Jerusalén. No estaría bien predicar en la calle o del púlpito quien no ha dado testimonio, primeramente, no solo en su casa que representa nuestro distrito, sino como enseñamos hace un momento, esto es aún más profundo y personal. Y esto alcanza hasta tu propia casa. ¿Has testificado a los de tu casa? ¿Has empezado con los de tu casa? Recuerda que ser testigo no solo es hablar. Ve a la iglesia el domingo a las 10. Ya testifiqué, pastor. Oye, eso es una invitación que lo puede hacer cualquier persona, pero dar testimonio de Cristo es más que invitarlos a las 10 de la mañana. No solo es hablar de el perdón de Jesús para sus vidas, de la posibilidad de una nueva creación en sus vidas.
la amorosa segunda oportunidad que Dios da cuando alguien ha fallado en la vida. Pero además, el testimonio no solo verbal, sino el testimonio de tu propia vida, tu carácter, tu forma de hablar, de tratar, habla muchas veces más alto que nuestras propias palabras. ¿Has empezado por casa? ¿Has empezado por tu Jerusalén? Ahora recuerda, mi querido hermano, están nuestros vecinos. Yo soy vecino nuevo de aquí, ustedes lo saben. ¿Cuántos lo saben? Yo soy vecino nuevo aquí, estrenadito, todavía estoy brillando. Tengo ya vecinos. Entonces, ¿cuál es nuestra, tengo que decirlo bajito, nuestra estrategia? Empezar a saludar a todas las personas. A los más fáciles y a los más, ¿qué pastor? ¿Ya sabe que hay difíciles? Ya vi. ¿Cuál es mi estrategia? Estoy estableciendo vínculos, contacto. Ya conozco todos los mercados. Micaela, me lo conozco así, al revés y al derecho. Acá el otro mercado, San Francisco, tiene ascensor. Ascensor tiene el mercado. Ni Miraflores, ¿ah? Conozco todo. Mis amados hermanos, ¿ya has alcanzado tu propia Jerusalén? Ahora, finalmente, con esto termino. Recuerda, Jesús formó un grupo de discípulos y estuvo con ellos 3 años y medio. No solo para darles una tarea. Esa no debe ser solo nuestra forma de entender lo que Dios le delegó a los discípulos en la Gran Comisión. Jesús compartió su vida, sus enseñanzas y su testimonio con sus discípulos para que ellos sean transformados en sus vidas y pudieran vivir conforme al corazón de Dios y de esta manera cumplieran la misión que nace en el propio corazón de Dios. De esta manera se hace la obra, vidas transformadas, anunciando la posibilidad de que las vidas sean cambiadas. Así que tu vida tiene que ser cambiada. Permite que el Espíritu Santo toque tu vida, transforme tu carácter, permitas que Él genere el fruto de su presencia en tu vida, que es amor, gozo. Los impacientes que lo digan. Bondad, fe, mansedumbre. Los que gritan, díganlo. Templanza, los que no tienen paciencia. Bondad, fe, mansedumbre, templanza, dominio propio. Eso hace el Espíritu en tu carácter. El carácter de Cristo va sembrándolo y formándolo en tu vida. El misionero y capacitador Jesús Londoño. ¿Algún día lo tendremos por aquí el pastor Jaime? Claro que sí, algún día. ¿Por qué no? Hay que ponernos a la cola nomás. Hay que llegue algún día. Muy solicitado. Él dijo, Hechos 1:8, no solo se refiere al poder para la obra, sino también para encarar la vida a la manera de Dios. No solo es el poder para hacer la obra, sino para encarar la vida a la manera de Dios. Así que, estimado amigo, si hoy nos visitas por primera vez, segunda o tercera, estimado oyente que nos ve por la señal, cada uno de nosotros nos alcanza este precioso mensaje. Tenemos que aprender a encarar la vida a la manera de Dios, respaldado por el poder de Dios. Eso te traerá convicción, ayuda, aliento, ánimo, porque no solamente la gente escuchará tu mensaje, sino que verá en tu vida el mensaje. Amén, mis hermanos. Nos ponemos de pie entonces para terminar y orar. Recuerde la estrategia sabia para hacer misiones. ¿En qué consiste? Recibir su capacitación, vivir como sus testigos,
y considerar su estrategia. Antes de terminar y orar, quiero recordarles que una forma de ser testigos y de hablar de nueva vida es compartir la vida. ¿Cuántos dicen amén eso? ¿Cuántos están dispuestos al pinchón de la aguja a donar una pequeña unidad de sangre? En mi ignorancia yo pensé que era 1 litro y un montón y que iba a estar después así. No pasa nada, tranquilo. Recuerden, mis hermanos, dar sangre es dar vida. Y al dar vida estás dando testimonio. Miles de niños, pacientes oncológicos, adultos, pueden salvarse con la unidad de sangre que tú puedes donar, que te sobra. Después se repone. Qué lindo el Señor, ¿no? Tú lo das y ¿qué hace el Señor? Te repone otra unidad. Y encima te hace adelgazar. Voy a donar 18 unidades de sangre. Entonces, esta semana, viernes, sábado y domingo, será aquí en nuestras instalaciones, por primera vez, un lugar de donación. Hemos hecho los contactos con el Hospital Almenara y vendrá la jefa del Banco de Sangre con su equipo, con sus camillas y sus médicos. Y de paso tú lo puedes preguntar, le puedo preguntar, me duele aquí, no sé por qué me duele la pierna, y después aprovecha. Y vienes en horario desde la mañana, 10 de la mañana, hasta las 5 de la tarde, en cualquier momento. Ven, mi hermano, dona. Yo empezaré a donar. ¿Cuántos van a donar? Levanten su mano. Pastor Jaime, no lo veo, por favor. Levante bien su mano, Pastor Jaime. Muy bien. Con el pastor siempre nos encontramos pues ahí en la donación. Ok, pocas manos, ¿ah? Hermano, usted. ¿Sabe quién debe decir no? El médico, no usted. Y si el médico dice, pase nomás. Para eso está el médico, el examen y todo. Venga, inscríbase por fe. Venga, no tenga temor. ¿Dónde está mi hermana que me dijo? El hermano dijo, tengo miedo a la aguja. ¿Dónde está? Ya se fue. Solo el anuncio lo ha espantado. Bueno, terminamos orando, dando gracias al Señor. Padre bueno, Padre nuestro, gracias por la palabra tuya que hoy nos has compartido, nos has mostrado y enseñado. Señor, no queremos hacer tu obra después de escucharlo, sin tu estrategia, sin la capacidad del Espíritu Santo. No queremos olvidar que somos tus testigos todo el tiempo y queremos hacerlo ordenadamente, donde estemos, empezando por nuestra propia casa y enviando misioneros y colaborando hasta lo último de la tierra como España, Barcelona. Aquí están nuestras vidas, Señor. Tómalas. Mi amado hermano, dispón tu vida para la obra del Señor en este mismo momento. Dile con tus propias palabras, Señor, aquí está mi vida para ser tu testigo. Empezando en mi casa, en mi vecindario, y poniéndome al servicio de la obra de la iglesia para llegar a más vidas para Cristo. Dile con tus propias palabras. Te doy gracias, Señor, por este tiempo que nos enseñas. Y permítenos, Padre, cumplir tu obra con tus recursos y con tu estrategia. En el nombre de Jesús oramos así. Amén.